Bueno, las características de esta hepatitis son las de la hepatitis común y corriente en el sentido de la sintomatología, ¿no es cierto? Se acompaña de náuseas, vómitos, dolores abdominales y la característica más particular, porque digamos estos síntomas son comunes a muchas patologías de los niños, desde una gastroenteritis, una enterocolitis común y corriente, pero sería la ictericia, o sea, la coloración amarilla de la piel, que se acompaña también de un aumento de color en la orina, que se llama coluria, y de una disminución del color en la materia fecal, que se llama acolia. En realidad, ante cualquiera de estos cuadros, obviamente, como siempre, los padres deben consultar con sus pediatras, con sus médicos. No es mucho lo que sabemos de esta hepatitis, de esta nueva forma, sabemos que no es de las conocidas, pero no conocemos cuál es el mecanismo ni cuál es el agente involucrado. Eso está en estudio. En la Argentina, por suerte, hasta ahora tenemos un solo caso confirmado, si bien hay otra cantidad de casos en estudio. ¿Hay algo que los papás deban saber? ¿Alguna forma de prevenir? Más allá que, como decía, todavía es muy nuevo y un solo caso en Argentina. Bueno, como todos los casos de probables causas infecciosas, básicamente se descarta que sea una cuestión tóxica o alimenticia de este tipo de hepatitis. Por lo tanto, se supone en principio que es de origen infeccioso. Y en todas las infecciones siempre los cuidados que ya venimos mencionando por el tema COVID y demás, cuidado de las vías respiratorias y cuidado, por supuesto, en el lavado de manos y la higiene. ¿Esto genera cierta preocupación? Por supuesto, como toda enfermedad donde uno no tiene respuestas, inclusive en algunas que tenemos respuestas también generan preocupación, y más cuando afecta a la población infantil, es un punto más sensible todavía. ¿Habrá que esperar para tener más información entonces? Ni más ni menos. Se está estudiando porque esto ya no es un problema nuestro, o sea, nacional, sino que es un problema que se viene arrastrando en distintos países del mundo. Y bueno, se está investigando y tratando de identificar cuál sería el agente involucrado. Comenzaron a subir de nuevo los casos de COVID. Cuéntenos qué opina usted de esto. ¿Era algo esperable? Sí, totalmente. Esto ya lo venían diciendo todos los epidemiólogos, los ministros de salud de las distintas provincias y a nivel nacional y a nivel internacional también. Sabemos que en las épocas invernales, por una cuestión de costumbres y de consecuencias del frío, la gente tiende a agruparse más, a convivir en espacios más cerrados. Por otra parte está la relajación en cuanto a la ventilación de ambientes, higiene de manos, utilización de barbijo, y todo esto obviamente produce un significativo aumento de los casos. Estamos hablando de un 30-40% en la semana que pasó, y esta última semana cerca del 50% de aumento en el número de casos. Y es de esperarse que lamentablemente sigan subiendo. A su vez también estamos hablando de un subregistro, en el sentido de que muchas personas con síntomas mínimos, como consecuencia de la vacunación, seguramente no se testean y por lo tanto pasan desapercibidos en estos números o en estas cifras que estamos hablando. ¿La gente debe seguir usando el barbijo? Sí, por supuesto. Si bien en algunos lugares, inclusive algunas provincias, hoy leía, por ejemplo, que en Mendoza ya no se exige ni siquiera en los medios de transporte público, yo creo que tenemos que ser cuidadosos y todavía, por lo menos en los ambientes cerrados, donde no hay distanciamiento social y donde no hay una buena ventilación, el barbijo sigue siendo una herramienta muy efectiva como para evitar la transmisión de la enfermedad. Quitando que, como sabemos, estos 2 años de pandemia, la utilización del barbijo ha disminuido mucho las infecciones comunes invernales, como los cuadros gripales, resfríos y demás. Eso ha desensibilizado en cierta forma a la gente y ha disminuido la cantidad de anticuerpos, por lo cual es de esperar que estas patologías comunes de las épocas invernales repercutan con más prevalencia durante este año. Después de esta merma de casos, bueno, se ha dado como un cierre de los espacios que estaban dedicados a COVID, ya sea en los hospitales provinciales, bueno, son medidas que toman los ministerios de salud. Sí, en general se han disminuido gran cantidad de los vacunatorios y de los controles, más que nada por una disminución de asistencia de la gente. Esto es cierto que obviamente los casos han disminuido significativamente y por eso estos centros ya no tenían mucho sentido en cuanto a su existencia. Esperemos que no haga falta nuevamente reabrir estos centros y que los casos, si aumentan, no sean en forma tan importante. ¿En el momento este incremento no ha venido acompañado por cuadros graves? Bueno, depende a qué llevemos cuadros graves. La semana pasada tuvimos 76 muertos, que por supuesto a lo que nos ha acostumbrado el COVID, uno empieza a quitarle un poco de valor al número de fallecidos,
Pero si esto hubiera sucedido en el principio de la pandemia y hubiéramos hablado de 76 muertos en una semana, obviamente hubiera movido el piso más de uno. Creo que no hay que menospreciar ni tampoco desvalorizar lo que está sucediendo. Hay que tener en cuenta que esto puede seguir en aumento. Sabemos que existen nuevas subvariantes, disminuciones de la posibilidad o de la inmunidad en consecuencia de estas subvariantes que existen, tanto de Omicron como nuevas variantes. Así que creo que tenemos que ser cuidadosos y seguir con las normas de cuidado, con la vacunación y apelar a todas las herramientas que tenemos. La vacunación que va por la 4ª dosis. Ni más ni menos. Por ahora la 4ª dosis está indicada para cierta población, como es el personal de salud, como es las personas con mayores de 80 años, las personas que tienen alguna enfermedad concomitante que puede complicar el cuadro de la infección. Pero calculo que en el transcurso del tiempo seguirán abarcando cada vez mayor cantidad de población y seguramente todos terminaremos con alguna 4ª dosis. Mensaje final, seguir cuidándonos. Ni más ni menos. Como siempre, por ahora la herramienta más válida y la más efectiva y la menos complicada es cuidarse.